Diario mucha gente se ve en la necesidad de medir una gran variedad de superficies. Alfombras, terrenos, mesas, ventanas, láminas, etc. Por lo mismo, saber calcular el área de dichas superficies, tengan estas una forma regular o irregular, resulta indispensable. Así es, Guido. Además de algunos puntos relacionados con el cálculo de áreas, hoy veremos diversas formas regulares e irregulares de más de 4 lados que se presentan en la vida cotidiana: el hogar, el trabajo, el arte y el diseño. Acompáñenos en la 4ª sesión de asesoría para el nivel avanzado del curso Cálculo y Resolución de Problemas. El hombre siempre ha tenido la necesidad de reconocer su medio, su entorno. Tras largas observaciones, ha aprendido a extraer de la naturaleza grandes utilidades. Entre las más importantes están los colores, los recursos materiales y, por supuesto, las formas. Porque el hombre es capaz de distinguir entre cuerpos y figuras y sabe emplear ambas para diversos fines, combinando su espíritu creador con el mundo natural. Así es, amigos, las figuras regulares e irregulares, como ya veremos, son usadas desde hace mucho tiempo para muy diversos fines. Bueno, pues la primera pregunta que seleccionamos tiene mucho que ver con esto. Es del señor Hernando Gutiérrez de Mérida, Yucatán. Él nos dice: ¿existe alguna razón para que la cabeza de algunos tornillos tenga la forma de polígono regular? Claro que hay razones para ello. Lo explicaremos después de las siguientes imágenes, en las que veremos algunos objetos que presentan figuras regulares. Las figuras regulares se presentan continuamente en nuestra vida, incluso en pequeños objetos a los que no damos mucha importancia, como un sacapuntas. O como un tornillo. Veamos ahora la pregunta de nuestro amigo. ¿No es casualidad que la cabeza de muchos tornillos tenga la forma de un hexágono o de otro polígono con número de lados par? Como podemos ver, en la cabeza de este tornillo, sus lados opuestos son paralelos, algo importante, pues nos permite aplicar la fuerza justamente en el centro, es decir, en la rosca del tornillo. Eso se llama par de fuerzas o cupla, es decir, fuerzas en sentidos contrarios. Algo que no podemos hacer con un polígono de lados impar. Como vemos, la llave ejerce su fuerza principalmente en 2 de los lados de la cabeza de este tornillo, cada uno en sentido diferente, lo que hace que la fuerza se concentre en el centro del tornillo. Asimismo, dependiendo del uso del tornillo y de la herramienta con que se atornille, la cabeza del mismo deberá guardar cierta proporción con su longitud, pues mientras el área de la cabeza sea mayor, la fuerza para girarlo será menor, y viceversa. Esto demuestra que la fuerza se distribuye en el área de la cabeza para concentrarse en el centro. O sea que el cálculo del área en polígonos pequeños también es importante. Exactamente. Además, me imagino que es necesario controlar la fabricación de tornillos y herramientas para que se correspondan y para que sigan sirviendo después de mucho tiempo. Sí, y pensando en figuras más grandes para la construcción y la vivienda, podemos decir que resulta muy útil calcular las áreas de diversas superficies, como paredes, pisos o techos, a fin de aprovechar correctamente cualquier material de construcción. Solo así
Podremos contar sin desperdiciar y podremos comprar todos los artículos y calcular el tiempo aproximado de trabajo. Hablando de los polígonos regulares, escuchemos la siguiente pregunta. Esta nos llegó por fax. La señora Irma López de Colima, Colima, nos pregunta: ¿cómo se encuentran el centro y el apotema en un pentágono y en un hexágono regulares? ¿Hay alguien que nos ayudará a explicar esto? Encontrar el centro de figuras con un número de lados par es más fácil que encontrarlo en figuras con un número de lados non. Por ejemplo, en un hexágono solo basta trazar dos ejes de simetría y el punto donde se crucen dichas líneas será el centro. Lo mismo sucederá con un octágono, un decágono y con todos los polígonos cuyo número de lados sea par. Esto no pasa con los polígonos regulares que poseen un número de lados impar. Pensemos en el pentágono. Para encontrar el centro, no será conveniente trazar diagonales, pues con ellas solo lograríamos formar una estrella con un nuevo pentágono en el centro. En este caso, tenemos que encontrar el punto medio de cualquier lado y trazar una línea desde ahí hasta el vértice opuesto. Si repetimos esta operación con otros lados, veremos resuelto el problema, ya que las líneas se han unido en el centro. Una vez determinado el centro de una figura, ¿cómo calcular el área? Hay dos formas. Una manera es utilizando la fórmula que está en nuestra guía de aprendizaje. Para su empleo, solo hay que ubicar el apotema, es decir, trazar una línea del centro de la figura a la mitad de uno de los lados y tomar las medidas. Ahora toca el turno a los polígonos irregulares. ¿Qué diferencias tienen exactamente con los regulares? Para empezar, la medida de sus lados no es igual para todos, sino que varía. Lo mismo pasa con la medida de sus ángulos. Por ello, una figura irregular de 5 lados podrá tener muchas variantes, mientras que una regular, en este caso un pentágono, solo podrá tener una forma. Nuestra amiga Miriam Pérez de Hermosillo, Sonora, nos pregunta algo que se relaciona mucho con esto. ¿Por qué no hay una fórmula que nos permita calcular el área de los polígonos irregulares? Efectivamente, esta pregunta se relaciona con lo que estábamos diciendo. Veamos esta figura. Al no ser iguales los lados y los ángulos de esta figura, no es posible encontrar una fórmula general para calcular su área. Por ello, es necesario trazar figuras cuya área sea posible calcular con fórmulas que conocemos. En este caso, trazaremos triángulos. La idea es que saquemos el área de cada triángulo y luego la sumemos. Las figuras también se pueden dividir en cuadrados, trapecios o rectángulos, según sea el caso. Por cierto, ¿se ha fijado cuántos polígonos irregulares hay en el mundo natural y en nuestra vida cotidiana? Así es, dependiendo del momento, el lugar o el uso, las formas de los objetos y del mundo natural pueden ser tanto regulares como irregulares. Sería raro un letrero como este, pues la irregularidad impediría fijar nuestra vista en el centro del mismo. También sería extraña una jirafa o un leopardo con polígonos iguales en la piel. Así es. Para profundizar, veamos nuestra siguiente cápsula.
La naturaleza ofrece a la vista muchas formas posibles. Si observamos con atención, es claro que las formas geométricas han existido siempre. En el cuello de una jirafa con docenas de figuras diferentes, en el caparazón de las tortugas o las manchas en la piel de leopardos y chitas. Pero desde hace siglos, las formas irregulares también han sido usadas por el hombre en el diseño de superficies y decorados. Ejemplo de esto es la cerámica y la arquitectura prehispánica. Tanto en el norte de México como en el sur de América, las formas irregulares eran consideradas tan hermosas como las regulares. Lo mismo ocurrió en otras culturas, como la africana, donde se manifiesta el conocimiento de figuras irregulares en escudos y máscaras. El uso artístico de estas formas ha llegado hasta nosotros en trabajos de grandes pintores y diseñadores, como Picasso, Juan Gris, Miró, Kandinsky, Paul Klee, Matías Geritz o Escher. Los mexicanos Tamayo y Siqueiros también fueron amantes de las figuras irregulares. Asimismo, este tipo de figuras las podemos ver en la arquitectura moderna y son muy útiles en el diseño de muebles. Mira, aquí tengo un libro sobre el Bauhaus, la escuela de diseño, arte y arquitectura más importante que ha habido en Alemania y en gran parte de Europa. En ella trabajaron en la década de los 20 muchos de los más grandes artistas de la primera mitad del siglo. Estos hombres elaboraron un concepto moderno que se adelantó a su tiempo, dejando atrás las corrientes que habían dominado en Europa hasta entonces. Desgraciadamente, en 1930, los nazis alemanes acabaron con la escuela y la mayoría de sus miembros huyeron hacia otros países. Es increíble que por sus ideas acerca de las formas hayan sido perseguidos aquellos artistas. Bueno, y ya que hablamos de diseño y arte, ¿por qué no vamos directamente al taller de un escenógrafo? El teatro necesita diseñadores de espacio con una gran creatividad y sensibilidad hacia todo y absolutamente lo que les rodea. Te invito a ver esta entrevista. Esto aquí, un poquito más hacia abajo. Ya fíjenlas, colóquenlas. ¿Mandé? No, así está bien. Aleja un poquito tu derecha para que dejes pasar la luz. Sí, sí. Ahí llega. ¿Lo pueden fijar? Los proyectos teatrales en los que he trabajado han sido de carácter dramático algunos y de carácter infantil otros. Los materiales que más comúnmente se utilizan en la realización de las escenografías son básicamente tela, madera, uniceles. Los más especiales son, por ejemplo, acrílicos, resinas, los materiales más modernos, ¿no? Tubulares. Por ejemplo, en el caso de esta escenografía, que es para una obra infantil, se han manejado básicamente lo que es tela, pintura y madera. También se ha manejado en el diseño polígonos regulares, polígonos irregulares, para dar mayor contraste en la composición del mismo espacio, ¿no? Creando así un poco más de volumen, un poco más de sombras, un poco más de atmósfera, ¿no? Por ejemplo, como este polígono irregular que mide 3 metros de altura por 1,20, esto sería muy difícil trabajarlo a estas dimensiones reales, así que se trabaja utilizando una escala. La escala es el equivalente a una medida real puesta en papel. Por ejemplo, este se trabajó a escala 1,75 y esto es equivalente a, en el plano, 1 metro equivale a 7.5 centímetros, ¿no? De la realidad. Y bueno, tiene otras medidas en diagonales que son 40 centímetros, 45 de este lado y 1,45 de diagonal. Esta pregunta es de la señora Sara Sánchez de Durango y se relaciona con la entrevista. Ella nos dice: ¿cómo aplico el cálculo en áreas en la práctica? Porque no voy a dividir en triángulos un gran trozo de tela o de madera. Muy bien, utilizaremos los datos obtenidos en la entrevista para contestarle a la señora Sánchez. Ciertamente, no dividiremos la tela ni la madera directamente,
sino que trabajaremos sobre papel a escala. Pensemos que por cada metro de tela o de madera tengo 1 decímetro en el papel, o sea, 10 centímetros. Si la figura irregular del escenógrafo tiene 6 lados, cuyas medidas son 3 metros de altura, 1.20 metros de base, y de los otros lados, 0.40 metros, 0.45 metros y 1.45 metros. Pues lo que hay que hacer es trazarle en decímetros. Así podremos trabajar sobre papel, lo que resulta cómodo y fácil. Recuerden, también necesitaremos medir los ángulos, si no nuestra figura no será igual a la del escenógrafo. Ya sabemos que para sacar el área hay que triangular o dividir la figura en otras cuyas fórmulas conozcamos. Dividiendo la figura nos quedarían dos trapecios y un triángulo. El trapecio 1, con medidas: base mayor 1.20 metros, base menor 0.94 metros, altura 1.28 metros, quedándonos un área de área 1 igual a 1.36 metros cuadrados. El trapecio 2 con medidas: base mayor 0.49 metros, base menor 0.29 metros, altura 1.08 metros, quedándonos un área de, a la que llamaremos área 2, 0.42 metros cuadrados. Y por último, el triángulo, cuyas medidas son base 0.29 metros, altura 0.64 metros, quedando un área 3, de 0.09 metros cuadrados. Tras resolver cada una, sumamos los resultados y listo. Por lo tanto, el área total de esta figura es 1.87 metros cuadrados. Entonces podemos calcular el área de figuras de gran tamaño si nos ponemos a trabajar a escala. Así es, Guido. Pablo Picasso diseñó un vestuario cubista para el ballet Polichinela, escrito por Jean Cocteau en 1920. Pues creo que el programa ha resultado muy útil e interesante. Espero que ustedes piensen lo mismo. Gracias, Elvia, por acompañarnos. Hasta luego, Guido. Adiós, amigos. Hasta pronto.